Bien, vamos a hablar hoy del pie. El pie como generador de fuerza durante la carrera. El pie es fundamental para correr. No es posible correr con eficiencia si no hay trabajo del pie, si el pie no trabaja. Muchos corredores van totalmente planos desde el pie. No hay fuerza en el pie, no impulsan. ¿eh? Y es muy difícil correr bien si el pie no trabaja. Entonces el trabajo de fuerza en el pie como generador de fuerza para el corredor, el pie es fundamental. Bien, vamos a hacer sencillo lo que es realmente muy complejo. El pie, la biomecánica del pie es extremadamente compleja, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, aquí en este movimiento de flexión plantar, bien, tendríamos que diferenciar la musculatura que se inserta en calcáneo de la musculatura que se inserta en el medio pie, como flexores plantares. La que se inserta en calcáneo, ¿cuál sería? Pues sería fundamentalmente el que tendríamos, por un lado, el gemelo, bien, que a través del tendón de Aquiles se inserta en calcáneo, bien, y también tendríamos el sóleo. Bien, son los principales músculos implicados en la flexión plantar desde el calcáneo. Bien, es muy diferente a los flexores plantares que se insertan en el medio pie, que cuáles serían fundamentalmente, aquí estaríamos hablando de cuál, este sería el peroneo largo, bien, que se inserta aquí a nivel del primer meta y la primera cuña, bien, y tendríamos aquí el cual, pues tendríamos aquí el tibial posterior, que también se inserta en planta, bien, muy importante. Y luego, por supuesto, bueno, pues sí, pues también tendríamos los flexores largos de los dedos. Pero, insisto, vamos a hacerlo sencillo, como flexores plantares desde el calcáneo, gemelo y sóleo, y flexores plantares desde el medio pie, tendríamos por un lado el peroneo largo fundamentalmente y algo el peroneo corto y también el tibial posterior. Bien, es muy importante diferenciar la musculatura que se inserta en calcáneo y la musculatura que se inserta en el medio pie. ¿Por qué? Porque el trabajo de fuerza es diferente. Claro, cuando algunos corredores que intentan trabajar la flexión plantar desde calcáneo y el trabajo que hacen es ponerse de puntillas, eso no es un trabajo de gemelo y sóleo. ¿Por qué? Porque el gemelo y sóleo se inserta en donde en calcáneo, luego el trabajo tiene que ser desde este eje, desde el eje de articulación de la tibio-peroneo astragalínea, de la TPA, bien, no desde los dedos, sino desde aquí, bien. Todo esto, luego en la descripción del vídeo vais a tener ejercicios para trabajar el pie y tendréis por un lado la flexión plantar desde el calcáneo con gemelo y sóleo y por otro lado tendréis el trabajo de flexión plantar desde el medio pie, que incluye, como hemos visto, tibial posterior, que está asociado a una supinación, y el peroneo largo fundamentalmente que está asociado a ¿qué? A una pronación. Bien, esto es en cuanto a la flexión plantar. Claro, hay un movimiento muy importante también en el trabajo de fuerza del pie que es la flexión dorsal. Claro, aquí en la flexión dorsal, ¿cuál tenemos? Fundamentalmente, insisto, lo estoy haciendo sencillo, es mucho más complejo que todo esto. Claro, aquí tendríamos, en la flexión dorsal tendríamos fundamentalmente, ¿cuál? El tibial anterior, que se inserta aquí a nivel de ¿qué? Entre primer meta y primera cuña y va hacia, como su nombre indica, hacia la parte anterior de la tibia. Bien, y su función, ¿cuál es? Pues su función es la flexión dorsal. Bien, entonces, insisto, lo estamos haciendo sencillo porque también serían flexores dorsales los cuales los extensores largos de los dedos, tanto del dedo gordo como el resto de los 4 dedos. Bien, pero vamos a hacerlo sencillo. Entonces, en la descripción de los ejercicios tendréis también un ejercicio de flexión dorsal, fundamentalmente, y es muy importante que lo cojamos desde aquí, desde el medio pie, no tanto desde los dedos. En el vídeo que os voy a poner explica cómo realizarlo. E insisto, el principal trabajo aquí sería el tibial anterior, con este trabajo de flexión dorsal. Muy importante esta acción mecánica, esta acción biomecánica en el apoyo para frenar ese apoyo durante la carrera y de esa manera quitar estrés, quitar tensión en el resto de la pierna. Y en el movimiento de eversión, el principal músculo aquí implicado
¿cuál es? Pues sería el peroneo largo, bien, y el peroneo corto. Son músculos muy asociados a la eversión. Tanto la eversión, que también está asociada a, ¿cuál? A la pronación, como la inversión asociada a la supinación, son movimientos biomecánicos muy importantes para dar esa estabilidad al pie. Todo esto os lo voy a poner en la descripción del vídeo con los ejercicios. Bien, entonces, básicamente tendríamos un movimiento de flexión plantar, y en la flexión plantar tendríamos que diferenciar si esa flexión plantar, bien, está más asociada a calcáneo, en cuyo caso tendríamos gemelo isóleo, o flexión plantar desde el medio pie, en cuyo caso tendríamos fundamentalmente, no el único, pero fundamentalmente tibial posterior. Además de la flexión plantar, también tendríamos la flexión dorsal. En esa flexión dorsal vamos a meter ¿cuál? Fundamentalmente, no el único, insisto, lo estamos haciendo muy sencillo, fundamentalmente ¿cuál? El tibial anterior, muy importante para ese apoyo en cada impacto de la carrera. Y luego además de la inversión, además de la flexión plantar y flexión dorsal, tendríamos la inversión asociada a la supinación con el tibial posterior y la eversión asociada a la pronación, asociado fundamentalmente a los peroneos, peroneo largo y peroneo corto. Muy importante trabajar estos movimientos biomecánicos, asociarlos bien, disociarlos bien durante los ejercicios e identificarlos bien. El pie es un generador de fuerza fundamental para la carrera. ¿Cuáles? Claro, aquí tendríamos que ver algunas patologías asociadas a debilidades en el pie, ¿no? Podríamos decir, bueno, muchas veces decimos, bueno, sobrecarga de gemelos, pero bueno, habría que ver si realmente es gemelo, es tibial posterior, o de dónde viene esa sobrecarga, porque en muchos casos esa sobrecarga de gemelo también va muy asociada ¿a qué? A colapso en la planta del pie, ¿no? Y ese colapso, con lo cual eso nos está diciendo que si se colapsa desde la planta del pie, nos está diciendo que que viene esa debilidad fundamentalmente del mediopié también, es decir, vendría del tibial posterior, incluso habría que ver si es peroneo largo, flexores de los dedos, habría que ver de dónde viene, ¿no? Pero en definitiva, una falta de fuerza y falta de estabilidad en el pie no solo da lugar a un rendimiento comprometido, sino también a diversas patologías y diversas lesiones. Una lesión clásica es la fascitis plantar. ¿En qué consiste la fascitis plantar? Bien, entonces, ¿en qué consiste la fascitis plantar? Bueno, pues básicamente es un estrés sobre todo lo que es la planta, la fascia del pie, pero realmente el problema no está en la fascia en sí. El problema viene mediado ¿por qué? Por esa debilidad ¿en qué? En todos esos músculos de pie, flexores plantares, incluso flexiones dorsales. Habría que ver de dónde viene, si es el del gemelo, del sóleo o de la planta en sí, que genera esta inflamación a nivel del talón, y es que es tan incómoda. Aquí, como indica en el vídeo, en muchos casos, bueno, pues sí, sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, por supuesto, da lugar a un estrés excesivo en el pie y que da lugar a esta tensión excesiva sobre la planta y, en definitiva, a una inflamación que repercute aquí a nivel del talón. Que repercuta aquí no significa que el problema está aquí. Puede venir mediado por una tensión excesiva a nivel de gemelo y de sóleo, que eso repercute a nivel de la planta, o también puede venir mediada, ¿no?, por una debilidad en flexores plantares a nivel de medio pie, o incluso aquí, como indica en este vídeo, un exceso de pronación o eversión. Ese exceso de pronación y eversión, ¿qué es lo que genera? Mucho estrés, mucha tensión sobre el qué, sobre toda la planta, bien, lo vemos aquí, sobre toda la planta, y ese tremendo estrés o tensión sobre la planta por una eversión o pronación excesiva da lugar ¿a qué? Bueno, pues a esos dolores, a esas molestias que se manifiestan a nivel del talón, bien, pero insisto, el problema no es que esté aquí, el problema puede venir de arriba o puede venir de los flexores plantares a nivel de medio pie o puede venir a nivel de una excesiva pronación. Los problemas pueden ser variados, aunque el dolor se genera en esta zona. Bueno, en definitiva, vamos a trabajar
toda la fuerza del pie, muy importante el pie como generador de fuerza durante la carrera, muy importante ya no solo para el rendimiento, sino para evitar problemas ya no solo en el pie, sino también en otras articulaciones como en rodilla, incluso. Entonces el trabajo del pie muy importante. Os voy a poner abajo unos links para trabajar, incluso, insisto, la flexión dorsal, flexión plantar, movimientos de eversión y pronación o movimientos de inversión y supinación. Muy importante trabajarlo bien para tener esa estabilidad en el pie y mejorar nuestro rendimiento en la carrera. Bueno, pues ánimo y a por ello.